Buenos días, estimados hermanos de Iglesia Nehemías y estimados amigos que nos honran con su audiencia. Gracias por sintonizarnos un domingo más. Vamos a empezar hoy un estudio sobre qué es una familia a la manera de Dios. Todos queremos tener una buena familia, pero muy pocos realmente estamos dispuestos a hacerlo a la manera de Dios. Así que vamos a primero orar. Luego vamos a leer la Sagrada Escritura y luego vamos a estudiar este tema con la ayuda de Dios. Si quieres orar, puedes orar conmigo. Eterno Dios, muchas gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, Señor. Gracias porque está en nuestro idioma y la podemos leer libremente. Gracias porque nos permites reflexionarla y con tu ayuda, Padre, poder entenderla y practicarla en nuestras vidas. Tu palabra nos aconseja que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores olvidadizos. Gracias por ese gran consejo que nos das. Permítenos, por favor, en este momento concentrarnos, quita toda duda en nuestro corazón, todo pensamiento que estorbe el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, lo sujetamos a la obediencia a Cristo y te pedimos, por favor, que puedas tocar nuestro corazón y nuestra mente con el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, como les decía, vamos a empezar este estudio sobre una familia a la manera de Dios. Y lo invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses y vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 21. Vamos a leer bastantes versículos que nos dan un gran contexto para luego darnos indicaciones a los esposos, a las esposas y a los hijos de cuál debería ser el comportamiento de nosotros dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia. Así que acompáñenme, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 21. Dice así en el nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Si se da cuenta, hemos leído 21 versículos. Versículos 18, 19, 20 y 21. Hay instrucciones, pero los primeros 17 versículos son el contexto que introducen estas instrucciones que Pablo le está dando a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y es muy importante que nosotros revisemos este contexto. No es de llegar de lleno a la instrucción hacia las casadas, hacia los esposos, hacia los hijos o hacia los padres. No podemos despreciar la introducción que Pablo hace en esta carta antes de dar estas instrucciones. Por lo tanto, hoy no sé si podré empezar a desarrollar el tema, pero sí quiero hacer énfasis y revisar esta introducción, revisar lo que se llama el contexto dentro del cual Pablo da estas instrucciones. El apóstol Pablo da instrucciones a las esposas, esposos y hijos de cuál es el comportamiento que se espera de ellos dentro de una familia. Está hablando directamente a esposas, esposos e hijos que ya han conocido a Jesucristo y han aceptado su perdón y su salvación. Y como producto de la fe puesta en el Señor Jesús, empieza el proceso de regeneración del hombre caído y se forma la nueva criatura. Sin embargo, estas instrucciones que Pablo va a dar, no podemos sacarlas de ese ser humano ya regenerado. Es importante conocer, no voy a entrar en teología de la regeneración, pero sí es importante tener básicas doctrinas de que ser cristiano no es ir a la iglesia, sino ser cristiano es haber tenido a Jesucristo frente a nosotros y aceptar su invitación de seguirlo, aceptar su perdón y dejar que Él nos regenere. Todos queremos una buena familia y Dios nos muestra cómo hacer una buena familia a la manera de Él. El problema es que todos queremos hacer una buena familia a nuestra manera. Y a nuestra manera lo que hacemos son unos monstruos de familia de la cual nosotros mismos sufrimos las consecuencias. Así que vamos a ver en qué contexto Pablo dio esas instrucciones. En el versículo 1 aparece un sí, que es un sí condicional. Dice, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Las oraciones que tienen este sí, que se llama sí condicional, expresan la idea de que la parte B o final de la oración se cumple siempre que la condición A o la condición inicial de la oración se cumpla. ¿Ok? Aquí la condición es si habéis resucitado. Esa es la condición. Haber resucitado. La doctrina de la regeneración enseña que cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios por medio de Jesús, su Hijo, morimos a nuestra vida de pecado y resucitamos a una nueva vida. Resucitamos a la vida de Cristo. Jesucristo manda a su Espíritu a morar en nosotros y nos produce vida y empieza un proceso de regeneración.
No podemos nosotros pretender hacer una familia a la manera de Dios si no permitimos que Dios regenere nuestro corazón de pecado primero. Esa es una locura. No podemos hacer un matrimonio o una familia a la manera de Dios si no permitimos que Dios primero trabaje en cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Sí, si nosotros hemos resucitado, ahora tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. No significa que no nos preocupemos por nuestro matrimonio terrenal, no, no. Lo que significa es que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por agradar a aquel que está ahí arriba, al Dios de los cielos. Eso facilita mucho la comprensión de este pasaje. Versículo 3 dice, porque habéis muerto. Sí, un cristiano verdadero tiene que haber muerto al pecado, tiene que hacer morir su ego. Porque nuestro egoísmo es el que nos impide obedecer a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera egoísta. Y un verdadero cristiano, lo primero que le sucede es que muere a ese egoísmo para entonces darle lugar a la obediencia a Dios. Un corazón centrado en sí mismo no puede obedecer a Dios. Solo un corazón regenerado que ya no piensa en sí mismo, sino que piensa en agradar a Dios, puede agradar a Dios y por lo tanto puede hacer una familia y un hogar conforme a Dios o a la manera de Dios. El versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y pone un listado. Fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia. Sí, es una instrucción. Al hombre machista le gusta el versículo que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esa instrucción les gusta. Pero antes de esta instrucción, el contexto dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Tanto el esposo como la esposa y los hijos tienen que hacer morir lo terrenal, si quieren una familia a la manera de Dios. Tienen que hacer morir la fornicación, o sea, toda clase de relación sexual ilícita debe de ser erradicada de nuestras familias. Papá, mamá, hijos tienen que alejarse de cualquier fornicación o adulterio. Impureza. Impureza en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, cualquier desviación sexual, pasiones desordenadas. Aún dentro del matrimonio pueden existir entre el hombre y la mujer pasiones desordenadas, pero tienen que hacerse morir. Tenemos que vivir las vidas de la manera como Dios la diseñó. Malos deseos. Hacer morir los malos deseos. ¿Cuáles malos deseos? Todos los egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos, que solo pensamos en satisfacer nuestro apetito sexual, nuestro apetito visual, nuestro egoísta corazón que quiere fama, que quiere que en la misma casa ser considerados el rey de la casa, todos esos malos deseos. Y la avaricia. Para Dios, para el Dios de la Biblia, el excesivo amor al dinero, la avaricia, es pecado. También hay que hacerlo morir y compara a la avaricia, ese deseo de querer tener más y más y más, lo compara con idolatría. Y la instrucción es hacer morir esto. Porque el versículo 6 dice, porque cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios, de desobediencia, perdón. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios no es como la ira del hombre, no se confunda. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. Repito, la ira de Dios es santa y siempre es justificada. La ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. La ira de Dios significa un enojo o la indignación de Dios o la irritación de Dios. Todas estas cosas que mencionamos irritan a Dios, indignan a Dios. Y eso hace que su enojo se encienda, porque son desagradables a Él.
El versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. ¿Se da cuenta todo el contexto que el apóstol está enseñando de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, antes de hablarle a las casadas, antes de hablarle a los esposos, antes de hablarle a los hijos? Es importante que entendamos que todas estas cosas ningún miembro de la familia debe practicarlas, para luego pasar a las instrucciones que Pablo da. Luego el versículo 10 nos habla, perdón, el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y sus vicios. Despojado, hay que desvestirse de ese hombre viejo. Si queremos un matrimonio, una familia a la manera de Dios, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de ese hombre de pecado y de maldad. Y luego en el versículo 10 dice, y revestidos del nuevo. Es importante que nos demos cuenta de esto. No podemos llegar a una instrucción para las casadas, para los casados y para los hijos, si primero no nos despojamos de ese viejo hombre que está lleno de vicios, lleno de pecado, y nos vestimos del nuevo hombre. Y este versículo 10 es una promesa tremenda. Mira lo que dice. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo crió, ese nuevo hombre fue creado por Dios. Es la obra de Dios por medio del sacrificio de Cristo y su Santo Espíritu, formando un nuevo hombre, que Dios quiere que nos vistamos de este nuevo hombre, el cual se va renovando. No es estático. Va como la luz de la aurora, para arriba, para arriba, para arriba. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es la voluntad de Dios. Antes de entrar a la familia, Dios tiene que trabajar con cada miembro de la familia para que sea renovado su entendimiento, sea renovado su corazón, y solo de esa manera se pueda construir esa familia conforme a la manera de Dios. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y dice que tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Vestirse de esos nuevos hombres significa soportándoos y perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso dice el versículo 13. El versículo 14 dice, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice el versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que debemos también ser agradecidos, dice el versículo 15. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dentro de todo ese gran contexto que hemos estado leyendo, porque yo no he hablado nada, solo he estado leyendo lo que la Biblia dice, en ese gran contexto, el versículo 18, Pablo dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos. Y a los maridos les dice, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellos. Y a los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y por último, les dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Esas 4 instrucciones vamos a verlas, no me da tiempo hoy por el formato que usamos de media hora para no perder el tema, para no aburrirnos. No va a tocar los 4 temas hoy, pero va a tocar el primer tema. El primer tema es: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetarse al esposo es una disposición voluntaria, es una disposición natural de la nueva criatura. Es el producto que una mujer o esposa puede producir por haber sido regenerado su corazón por el Espíritu Santo de Dios. Quiero recalcar esto: sujetarse al esposo es una disposición voluntaria de una mujer cuyo corazón ha sido regenerado y que ahora tiene puestos los ojos arriba y quiere agradar a Dios. Es imposible que una mujer cuyo corazón no haya sido regenerado ponga sus ojos arriba y quiera agradar a Dios. Por eso este gran contexto, la introducción es muy importante, porque no es normal que una mujer se sujete a un marido. Peor en estos tiempos feministas y machistas. Es una locura esperar eso. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios transforma nuestro corazón. En el caso de las hembras, de las casadas, Dios es capaz de transformar el corazón de una mujer para que pueda entonces someterse voluntariamente a sus maridos. Una esposa muestra sumisión a su esposo cuando ella permite a su esposo también regenerado. Hago énfasis: una esposa le permite a su esposo también regenerado tomar el liderazgo de la relación matrimonial. Cuando una esposa le entrega el liderazgo a un esposo regenerado, significa algunas cosas, pero no significa lo siguiente. O sea, cuando una esposa se somete a su esposo, no significa que la esposa pierde su valor y que ahora la esposa es alfombra de su marido. Eso no significa someterse. No significa que la esposa pierde toda iniciativa. No significa eso. No significa que la esposa tolere o acepte el pecado de su esposo. Todo lo contrario. No significa eso. También quiero aclarar: Pablo no le está dando autoridad al hombre para que exija o obligue a su esposa a someterse. Lo repito, Pablo no le está dando ninguna autoridad al hombre para obligar a su esposa a someterse. Decir que Dios le dio un derecho al hombre sobre la mujer en cuanto al sometimiento es un gravísimo error que lleva a muchos matrimonios al fracaso. Repito, decir que Dios le dio al hombre un derecho para que su mujer se le someta es un gravísimo error. La idea es que la mujer respete el liderazgo de su esposo, siempre y cuando el esposo tenga también un corazón regenerado, y la mujer pase a jugar un papel de consejera y de ayuda idónea. Nunca le da a la mujer un papel pasivo, no le da a la mujer un papel neutral y mucho menos un papel de menor importancia. Una mujer que voluntariamente, por agradar a Dios, se somete a su esposo es una bendición para toda la familia, para sus hijos y por supuesto para su esposo. La mujer puede y debe ser influyente en la felicidad y en el amor familiar. El mejor consejero de un esposo no es el pastor. El mejor consejero de un esposo no es su papá. El mejor consejero de un esposo no es su mamá. Aunque usted no lo crea, después de Dios, el mejor consejero de un esposo es su esposa, siempre y cuando la esposa tenga un corazón regenerado. Así lo dispuso Dios. Por eso es que no juega un papel secundario.
Si usted está familiarizado con la Biblia, recordará que Sara y Abraham eran un matrimonio sin hijos. Y que Sara le ofreció a Abraham a su sierva Agar para tener un hijo y lo tuvieron. Pero cuando el hijo de Agar se burló de Isaac, el hijo que luego tuvo Sara, Sara le pidió a Abraham que sacara a Agar y a Ismael de la casa, lo cual le pareció grave a Abraham. Y Abraham le oró a Dios y Dios le dijo, haz como Sara te ha dicho. Me explico, el mejor consejero de un esposo es una esposa si esta esposa ha sido regenerada y voluntariamente se somete a su marido. Hay otros ejemplos, por supuesto. Yo voy a terminar esta reflexión con Proverbios 31, del versículo 10 al final. Para muchos muy conocido, pero en este contexto yo quiero que principalmente el hombre entienda que su mujer no juega un papel secundario, ni un rol poco importante, y que también las hermanas sepan que someterse voluntariamente a Dios primero y luego sujetarse a su esposo puede convertirla en una mujer virtuosa. Voy a leer Proverbios capítulo 31, versículo 10 al final. Dice así en el nombre de Jesús: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. No se olvide, una familia a la manera de Dios. Dios puede regenerar nuestro pensamiento y corazón para que podamos entonces resucitar a una nueva vida, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y agradar a Dios. Y con ese deseo de agradar a Dios, someternos voluntariamente al liderazgo de nuestro esposo. Y si tú eres un esposo, el reto es que tú seas un hombre al que sea fácil a tu esposa someterse, que sea sabio, que tú también tengas un corazón regenerado para que ella con mucho gusto se pueda someter a tu autoridad y puedan alcanzar toda la bendición que Dios tiene para su hogar.
voy a orar por todos, por aquellos que ya han creído en Jesucristo y que están construyendo su familia, y voy a orar por aquellos que quieren empezar su relación con Dios, que quieren que su corazón también sea regenerado y que quieran construir una familia a la manera de Dios y alcanzar toda la bendición que Él ha prometido para aquellos que en Él creen y en Él confían. Oremos juntos. Amado y eterno Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendice tu palabra, Señor. Nos da instrucciones, nos da la esperanza, nos da esa posibilidad, Señor, de nacer de nuevo, para que hagamos morir todo ese pecado que está en nosotros, esos malos hábitos, esas bajas pasiones, y que ahora, vestidos del nuevo hombre, podamos construir un nuevo hogar, una nueva familia, y que con ese poder que tú nos das podamos cumplir, Señor. Las casadas sujetarse a su marido, los maridos amar a sus esposas, no ser ásperos con ellas, que los hijos por amor a ti obedezcan a sus padres, y que los padres por amor a ti no exasperen a sus hijos ni los desalienten. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Oro por aquellos que hoy están pidiéndote perdón por sus pecados y que quieren, Señor, alcanzar ese regalo de la regeneración, nacer a una nueva vida y construir hogares a la manera tuya, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Bendecimos a todos, Padre, y te damos gracias a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de terminar, si has orado conmigo, te felicito y te animo a que sigas estudiando en tu casa a toda hora la palabra de Dios, que ores con Dios, ahora eres un hijo de Dios amado, y que nos sintonices todos los domingos a las 10 de la mañana para seguir conociendo al Dios de la Biblia, y que tú también puedas construir una familia nueva con la ayuda de Dios, porque solo Dios puede construir hogares plenos. Te bendecimos en el nombre de Jesús.